Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak online topaketa honetara. Buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos hoy en este encuentro y gracias especialmente a Marta Ramos Izquierdo, que nos acompaña desde Madrid, y a Fermín, que también, a quien agradecemos especialmente su participación porque sabemos que está un poco pachucho. Así que, bueno, esta sesión se centrará en el proyecto El final del vacío es el principio de otro, un proyecto específico realizado por Fermín Jiménez Landa para el Museo Teiza, un proyecto que presentamos el pasado día 23 de junio y que, bueno, forma parte de un programa que denominamos Aceite Guía, que desarrollamos conjuntamente con el Centro de Arte Contemporáneo de Duarte y que está basado en es un programa de fomento de la creación contemporánea en torno a Jorge Oteiza, ¿no? En ese sentido, quiero agradecer también la participación y la colaboración de la Fundación La Caixa y de Fundación Caja Navarra, que participan en este proyecto y que lo facilitan. Como hemos comentado en los correos que os he enviado, esta sesión se está grabando, se va a grabar, se emitirá después en YouTube, en nuestro canal, y así que os pediré, por favor, que, bueno, mientras que dure esta primera parte de la sesión, podáis mantener las cámaras y los micrófonos cerrados. Luego abriremos el turno de preguntas para que los participantes puedan plantear sus preguntas y a lo largo de toda la sesión estará habilitado el chat para poder lanzar cualquier duda, cualquier cuestión que quiera plantearse y que yo trasladaré a Fermín y a Marta, ¿no? Como decíamos, este proyecto, esta intervención de Fermín es una intervención específicamente diseñada o proyectada o creada para su presentación en el Museo Teiza, que, como digo, consiste en un proyecto expositivo y también en una publicación de la que luego también hablaremos, y también tiene un complemento que es una intervención online desarrollada por el artista Jaime de los Ríos, que también nos acompaña hoy y que luego le invitaremos a participar, ¿no? En este caso, bueno, Fermín parte de la idea del vacío, un elemento clave en el imaginario estético de Jorge Oteiza, pero digamos que Fermín trabaja sobre la idea de un vacío expandido, no tanto centrado en el vacío que se genera en las esculturas de Oteiza, sino precisamente la cuestión más experiencial o vivencial del vacío generado entre las esculturas de Oteiza que existen en el museo y también entre las esculturas de Oteiza que están dispersas por diversas ubicaciones a lo largo de todo el mundo, ¿no? En ese sentido, esta cuestión de lo experiencial o de vital que irrumpe en relación con las obras de Oteiza, bueno, yo creo que para nosotros es un elemento importante y que también genera como esta actualización crítica de la obra de Oteiza que está en el fondo de este programa, ¿no? El otro día hablábamos que siempre que planteamos un proyecto de este tipo intentamos huir de cualquier interpretación literal de la obra de Oteiza, y en ese sentido estamos muy satisfechos porque el proyecto de Fermín está como muy alejado de la retórica o de la estética propiamente oteiciana, ¿no? Y eso nos permite ir como construyendo a lo largo del tiempo una genealogía bastarda de proyectos asociados a Oteiza, pero planteados desde miradas críticas, ¿no? Que para nosotros es lo fundamental y lo que da sentido a este proyecto, ¿no? De alguna manera, en este caso, la intervención de Fermín, bueno, pues es como el reverso, no sé si tenebroso, pero el reverso de la metafísica oteiciana, ¿no? Y, como digo, supone esta erupción de lo vital y experiencial que es fundamental. Sin más, yo pasaría la palabra a Fermín para que él nos pueda explicar e introducir el proyecto, y mientras que él lo va explicando, yo iré compartiendo algunas imágenes, tanto de la exposición como de algunas de las obras que se muestran, como también de algunas de las piezas audiovisuales que forman un elemento importante o decisivo o clave de este itinerario que plantea Fermín. Gracias, Juan Pablo. Pues
Bueno, me voy a saltar la parte de agradecimientos. Sí que se lo voy a agradecer al paracetamol, al inventor del paracetamol, el estar aquí. Y sí, bueno, la idea de base es súper sencilla, ¿no? En lugar de trabajar, o sea, es una idea muy sencilla que luego la hemos ido desplegando de muchas maneras, ¿no? Pero es esta idea de trabajar no con el vacío que hay entre las piezas de una escultura de Oteiza, sino que si suponemos que aquí hay una plancha de metal que genera un vacío respecto a los otros lados, pues aquí hay otra escultura de Oteiza y bueno, de la misma manera se genera un vacío, ¿no? Y, y esto me lleva sobre todo a una idea de base que es la de no tener ni idea de lo que va a pasar y no tener ni idea. Hay como dos partes muy claramente separadas, ¿no? Que es esta idea de los grandes, bueno, los grandes o pequeños, a veces eran pequeños recorridos casi de gesto con la mano, ¿no? Pero de ocupar el espacio que a veces eran de 50 centímetros por 8.000 kilómetros y a veces eran de 50 centímetros por 1 metro. Y luego aprovecho ya que están saliendo estas imágenes, de darle forma al vacío que hay entre esculturas de Oteiza, ¿no? Y en este caso sí que tenía ganas de trabajar con la exposición permanente que hay en la fundación e intentar medir exactamente, como muy empíricamente, exactamente esos vacíos que se generan, que a veces no eran muy claros, a veces eran decisiones un poco extrañas, ¿no? Porque son planos que se crean así extraños y bueno, había que tomar decisiones eh, casi poéticas, aunque simplemente estuviéramos midiendo con una cuerda. Y me gusta esto de haber empezado porque he explicado este proyecto varias veces estos días y me gusta empezar del revés, por donde he estado acabando. Entonces lo que hemos hecho ha sido pedirle a Nacho, a un carpintero, que hiciera con estas medidas exactas unos moldes de DM para para luego rellenarlos y esa medida, digamos que ponerla en positivo con un material que no es un material cualquiera, ¿no? Es aislante de viviendas. Yo en mi cabeza pensaba que lo primero o sea, mi primera imagen fue esta espuma de poliuretano, pero ya no se usa porque es súper tóxica y cancerígena y poco ecológica. Y por el camino encontramos esta especie de celulosa que da un aspecto un poco casi como de hormigón, ¿no? Esa cosa que se lleva tanto en la escultura, pero de repente es un poco cuando te acercas es un poco como mua, 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 mua. O sea, no hay esta cosa del el hombre contra el peso y la masa y la materia, sino que es una cosa muy, muy liviana, en realidad muy ligera, ¿no? No tiene. Y bueno, esos juegos, ¿no? Los moldes que en teoría hubieran sido una herramienta para llegar a estas obras también se quedan como obras porque al final estamos haciendo así un juego entre llenos y vacíos. Y luego hay una cosa que, fíjate, hoy me ha apetecido. Hoy me ha apetecido hablar de un tema que estuve encontrando hace unos años, que era como ciertos valores, una relación entre ciertos valores mediterráneos o valores del sur y, y ciertos valores que trabajo yo o tantísimos artistas que van más por el conceptual y por cierta. Y uno de ellos es hablan de la idea del apaño, más o menos, y de la idea de que frente a una idea de lo que sea, de política, de sociedad, de arte, como una idea de vamos a construir algo ideal y bueno, eh, hay unos, hay una idea del apaño que es la de, bueno, con lo que hay voy a ver cómo me las apaño, ¿no? Y aquí hay mucho de todas estas formas, al fin y al cabo no hay ninguna forma que haya elegido yo, ¿no? Sino que me he apañado con las formas que había hecho previamente Oteiza. Y bueno, esta idea también de los tres valores del sur, de compartir, lo de compartir al final me acaba llevando mucho a esta cosa de no hacer de un artista que no hace mucho, entonces que no impresiona, ¿no? Hay poquita cosa, además hay como
se generan complicidades con el público y el público tiene que acabar la obra, intuir qué es lo que, intuir por dónde va la poética. Y luego la idea de esta misma manera, ¿no? De que no son grandes, no son obras más bien procesuales porque están como mal acabadas, tienen las señas del carpintero de esto es la tapa, esto es el tal, ¿no? Bueno, hay como una cosa como muy de proceso, ¿no? Menos de obra y más de proceso, menos de espacio y más de tiempo o algo así, quizás. Y perdón, pero como veo imágenes es como que me lleva a hablar de lo que estoy viendo. Y pasando a lo siguiente, con esta había una idea de base que era, bueno, vamos a ver qué encuentro, quién tiene Oteizas, dónde están, y siempre con lo que digo, ¿no? Vamos a ver qué pasa por el camino y, y ha sido muy interesante, ya lo hemos comentado, bueno, la situación en la que yo empiezo a pedirle una información más o menos reservada, bueno, más o menos no, totalmente reservada al museo y, y ya empieza a haber como una cierta tensión con lo que se puede decir y lo que no. Ellos no, evidentemente no me van a dar ciertos datos de quién posee obra de Oteiza así como así, sino que yo les propongo, ellos hablan con un coleccionista que quizás esté interesado, pero bueno, ha habido como muchas pesquisas que me interesan porque te llevan a lugares a veces como muy, bueno, totalmente fuera de cualquier idea que tuviéramos de lo que pudiera ser el universo Oteiza, ¿no? Eh, Uno piensa que va a estar caminando por calles del País Vasco o que va a acabar en que podría haberlo hecho, pero también yo ahí he tenido cierta mala leche, ¿no? Cierta intención o algo. Buscar en un caserío en lo alto de una montaña, un pastor que se encontró con él y le dio una obra, y sin embargo buscaba un poco todas esas obras que era de cómo ha podido acabar aquí una obra de Oteiza, ¿no? O a veces incluso la relación entre esas dos formas, que al final se crean esas formas abstractas, ¿no? Siempre, eh, voy a dibujar dos cubos aquí, no sé qué tal se verá. La exposición está llena de estos dibujos así como cutres, y esta forma del medio que se genera, pues podría ser siempre ponía al principio el mismo ejemplo entre la obra que tiene el Partido Comunista de Aragón y la que tenía cierta estrella de Hollywood, a la cual no pudimos acceder. Y entonces hay un punto, ¿no? Está la cosa como en un pie en la forma, yo estoy trabajando con una forma hipotética, pero evidentemente la carga que tiene que la obra esté en el Partido Comunista de Aragón o en el BBVA o en el Guggenheim o en la casa de un ministro de Thatcher, pues de repente como muchas cosas en medio hay que ocurren, ¿no? Y, y bueno, esta idea, luego también yo todo esto me lo he ido trayendo a mi forma de trabajar que tiene, pues eso, que tiene que ver menos con la creación de objetos y más con la creación de situaciones, ¿no? De ponernos en tesituras y ver qué pasa. Y siempre he citado como uno de mis referentes artísticos, un compañero de clase de la GB que cuando nos estaban enseñando el eje cronológico, puso el día que se tiró por las escaleras para ver qué pasa. Y bueno, eso sí se me ha quedado así muy grabado y creo que en muchas de estas obras hay una idea como muy básica de a ver qué pasa. Y ha pasado, pues, por ejemplo, que hemos encontrado, bueno, que hablando con uno, hablando con otro, resulta que había un ministro de la era Thatcher que tenía una obra, que tenía una escultura. Contactamos con la familia y la familia accedió muy amablemente a colaborar y bueno, resultó que desgraciadamente el ministro había fallecido hace unos años,
pero la viuda, que resultó ser española y que en el fondo ya vas como escarbando un poco, ¿no? En realidad era un ministro de Thatcher, pero casado con una española, hija de un arquitecto que había trabajado con Oteiza. Este arquitecto era un apasionado de la observación de las estrellas y se había hecho una casa en mitad de la Sierra de Gredos, y tras fallecer el ministro, la mujer se volvió a esta casa, y pues yo acabo cogiendo el coche y tomándome un café, bueno, llegando a una casa en la cual me recibe una señora muy amable, me saca las esculturas a la terraza, me saca unas pastas típicas de Ávila, un café, y bueno, y empezamos a hablar de muchas otras cosas, ¿no? Todas esas cosas son parte de ese vacío de lo que hay en medio, ¿no? Eh, bueno, decía que no había pastores, pero por ejemplo en la videoinstalación aparecen muchas cabras porque estaban ahí, ¿no? Eh, También otra de las historias más bonitas era la de René Petit, que era un jugador de fútbol español súper importante en los años 10, 20, y que bueno, que su hija se fue a estudiar a Londres, mm, y allí se enamoró de un romano. Bueno, se fueron a vivir a Roma, viven en un barrio así de la periferia romana, y pues también un poco ese gesto, de hecho hay una idea un poco casi, que se ve un poco en todas las imágenes de llegar, un poco de llegar, de tocar, ¿no? Como de ocupar con el cuerpo esos lugares, pero al final hay cierta excusa como bueno, de llegar a la casa de esta pareja simpaticísima y que me empiecen a enseñar fotos de su padre con Juan Carlos I, y diciéndome que resulta que Franco le mandaba a mirar las obras del Pantano de Yesa, la cual resulta que además de jugador de fútbol, pues había sido un ingeniero muy importante en este país. Y bueno, pues esas son en el fondo, me ha pasado esta cosa, ¿no? De llegar a las casas y la gente que te recibe, pues solo quiere hablar de Oteiza, y yo es como, bueno, en el fondo, o sea, es como casi lo que menos me interesa, ¿no? Sino todo lo demás, todo lo que encuentras. Y luego, a veces sale bien y a veces sale mal, ¿no? Pero el provocar estos viajes siempre estoy un poco con la atención de a ver qué pasa por el camino, ¿no? Y a veces con muchas dudas, ¿no? Porque no tengo ningún plan predeterminado, pero bueno, cuando fui a París me encontré unos buceadores en el Sena, y, y al final aparecen, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de que esa era la idea de partida, ¿no? Ocupar ese vacío con todo lo que hay en ese vacío. Sin ser así muy de citas, creo que el otro día, de hecho, empezamos a hablar un poco de John Cage y el silencio, y la idea de que cuando se hace un concierto de silencio, un carraspeo, una silla arrastrándose, se convierte en la obra, ¿no? Pues de la misma manera, unos buceadores, unas salchichas, vamos, las salchichas que me ofrecieron los coleccionistas de París porque se me pasó el toque de queda y me tuvieron que llevar luego en coche, en fin, todo eso pasa a ser ese arrastrar de sillas, ese carraspeo, Y bueno, también ya así acabando un poco, y luego que hemos venido aquí a dialogar más que a que hable. Pero bueno, que la exposición está como planteada como una especie de cuaderno de viaje. Hay una hilera de documentos que se alternan, estas fotos más o menos peregrinas, digamos, con documentos del viaje, PCRs, salvoconductos, porque bueno, al final pues hemos hecho todo esto en los tiempos de aquella enfermedad de la que no hablamos, y pues también todo eso evidentemente se mete en el proyecto, pero bueno, es como una idea de cuaderno de viaje o algo así. Y luego están estas piezas y la videoinstalación, ¿ves? Estos son los cristalitos con las fotos y los documentos. Y también hay mucho, ahí estoy yo con cara de,
Y también hay mucho dibujito, mucho así como garabatillo, intuición. Sí, estos se quedaron fuera. Mucho mapa, evidentemente. Luego fue un poco casualidad con esta idea de lo cartográfico que, claro, bueno, yo soy de Pamplona y el lugar siempre como de paso era la fundación y he estado encontrándome con mapas que había hecho con 10 años del colegio, que los he intervenido con, es como que los he acabado 30 años después con intervenciones relacionadas con esto. Y sí, ha habido como varios dibujos así de la infancia que han vuelto. Una nota que alguien me pasó así, de Strangis en Boop, que ponía, hacemos mapas muy, muy raros y muy bonitos o algo así. Y bueno, pues también era parte de ese, era en el carraspeo también. Muy bien, Fermín. Pues nada, muchas gracias por esta primera introducción. Y sí que me gustaría trasladar la palabra a Marta, que nos acompañó durante la presentación y la inauguración, que también bueno, ha compartido un poco los avatares del proyecto en su fase de ejecución, pero yo creo que también Marta aporta como esta visión un poco desde fuera y quería trasladarle la cuestión para que ella nos, bueno, pues un poco nos pueda verter sus apreciaciones sobre el proyecto y nada, Marta, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por invitarme bueno, a Fermín por hacerme partícipe del proyecto desde una parte inicial y luego vosotros y al Museo Teiza por invitarme a poder estar en la presentación, ver la exposición y participar hoy con vosotros en esta charla. ¿Puedo decir Eh, algo? Perdón, sí, perdona por cortarte. No, te iba a decir que gracias a ti porque en el fondo la lógica fue al revés, que en un momento de primero así de dudas y tormentos te llamé para ver si me echabas un cable y ver qué opinabas tú también. O sea que es más bien al revés. Comienza por un sí. favor. Y ya Bueno, luego. yo me acuerdo de esa llamada que yo iba para proponerte otra cosa y me dices, vale, sí, sí, pero te quiero contar una cosa, a ver qué te parece, porque estoy planteando este nuevo proyecto y no sé si tiene sentido o yo me estoy rayando y estoy proponiendo algo absurdo. Y bueno, a mí me conquistó bastante la idea, porque realmente varias cosas que has dicho ya, ¿no? Esta idea de los vacíos, o sea, por un lado los imaginarios que tenemos de la obra de Oteiza, del vacío y de trabajar entre esos vacíos y que esos vacíos no sé si existen, o sea, no sé cómo esa concepción del vacío, como tú estabas hablando y aludiendo a John Cage, al final están muy llenos, están llenos de absolutamente millones de cosas y millones de detalles, entonces como que de repente se da toda la vuelta, ¿no? En unos actos aparentemente peregrinos, de repente está apareciendo toda esta vida bueno, lo hablábamos el otro día, ¿no? De esta relación entre el arte y la vida, que es hacer y que no es hacer, que es una obra y que no es una obra, pues se van desgranando, ¿no? En todo este proyecto. Yo tenía como en todas las notas, intentaba como seguir tu lógica, ¿no? A la hora de plantear una charla contigo, que por un lado era rodear la cuestión, ¿no? O sea, yo creo que justo que una de las estrategias que siempre implementas en tus trabajos es esta idea del rodeo. Y entonces yo me iba como rodeando, como tomando mis notas y había varias cosas que me iban apareciendo y que creo que se repiten en tu trabajo, en otras series y en otros proyectos que has desarrollado, que, que son unas imágenes que para mí siempre están muy presentes, que es la mano, la carretera o el lugar de tránsito y la brújula, que en este no aparece, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco con esta idea de el norte o el desnorte cuando estás trabajando alrededor de algo que en teoría es un símbolo de un tipo, ¿no? Como una referencia, claro, porque el norte es una referencia y Oteiza podría ser una referencia. Entonces, en estas manos que van tocando las esculturas o en estas carreteras o estos aviones y estos espacios de tránsito que has ido atravesando, ¿no? En estos meses, además, tan extraños, como decías, ¿no? Tan vacíos, ¿no? De repente llegar a Fiumicino y que no haya nadie en el aeropuerto, pues imagino que es bastante extraño. Entonces yo quería plantearte cuál es la distancia entre Fermín y Oteiza, ¿no? O sea, que si hubiera que buscar o sea, en este desnortear y en este rodear una cuestión, ¿cuál sería la distancia que tú encuentras o cuál es la distancia que se establece entre este trabajo y tu trabajo en general, tu práctica y Oteiza? Wow. Toma. Ahora Eh, no lo sé, no lo sé bueno, el otro día estuvimos hablando de esto, ¿no? De que todos somos seres contradictorios y,
y, en fin, lo que opine yo ahora no tiene nada que ver con lo que opinaba hace 10 años, pero de repente cuando morimos ya hay que sacar como unas ideas esenciales de qué es lo que era Oteiza. Entonces, claro, no tengo respuesta porque no sé si me explico, ¿no? Creo que, o sea, yo quiero encontrar, bueno, cada uno hacemos lo que nos da la gana con la hora de alguien, sobre todo cuando ya no puede defenderse, ¿no? Pero yo encuentro eh, cosas que no son tan lejanas a mi trabajo y que hablándolo con gente he quedado como con una cierta sensación de que, bueno, lo primero de todo, esto ya lo tengo que decir públicamente cada vez que hablo, no tengo gran idea de, o sea, me da mucha vergüenza hablar de Oteiza así como si me hubiera convertido en un experto, ¿no? Pero en fin, desde mi modesta opinión, eh, lo que sí que reconozco que me repele bastante es como una idea de Oteiza muy en abstracto, ¿no? Que no sé qué opinaría él de esa idea de Oteiza, pero hay una idea de, sí, de la épica, del escultor, de un cierto tipo de metafísica y tal, pues que no, que estoy lejos, pero no sé, me acuerdo hablando con Chomin que hablaba de cuando iba a hacer un cubo y iba a hacer un cubo perfecto, pero en el último momento hacía y no lo acababa, no lo cerraba y me estuvo explicando algunas cosas que dije, en el fondo yo ahí veo, voy a atrever casi a decir que humor, ¿no? Y, y bueno, también ya hemos discutido esto mil veces, ¿no? Y entonces hay una respuesta oficial a esta pregunta, a la cual yo me niego, que es por qué utilizaba tizas o teiza, por ejemplo, o las latas de tomate, y la respuesta oficial es que era lo que tenía, ¿no? Creo, corregidme si me equivoco, como que es lo que tenía a mano él, y entonces él quería crear formas puras y era una manera de lo que tenga a mano lo cojo, lo uso y se trata de crear formas. Y yo es como, pues no puedo evitar ver tizas y ver una lata de tomate. Y en ese punto intermedio entre la forma y la lata de tomate es donde me veo, ¿no? Algo ahí un poco más cercano. No sé si vas por ahí. Mm. Sí, estaba pensando también que quería preguntarte que en qué momento decides, o sea, tu desapego del objeto, o sea, cuando en tu práctica, cuando tú empiezas los estudios de Bellas Artes, entre que acabas en Valencia de una forma peregrina también, que de casualidades y en qué momento decides que tu obra no va a tener el apego por el objeto. Bueno, también tampoco vamos a ser muy absolutos de... Es decir, luego que te lo diga Juan Pablo como soy, luego, ay, no, es que estos marcos no, porque quiero estos otros. En fin, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, sí que es volver un poco a lo de arte y vida. Y recuerdo compañeros que bueno, ya primeros de los 2000 o así, trabajaban, voy a exagerar, ¿no? Pero un mes seguido de camareros para poder pagarse unas fotos de metro y medio cuando se llevaba sí, ¿no? En la época así de los 2000 había que hacer fotos gigantes marcadas de tal, o en ese aluminio horrible. Y había gente que pasaba, o sea, yo recuerdo, no voy a decir nombres que conoceríamos, pero vamos, que gente que trabajaba mucho para pagarse esas cosas. Y, y bueno, y era como, o sea, de repente yo me vi como, bueno, soy pobre, o sea, una cosa un poco eh, tercer- desde el tercer mundo, dicho con orgullo, lo del tercer mundo, de decir, bueno, es que yo no voy o sea, si puedo contar lo mismo de una manera precaria, además, al final eso se va como o sea, quiero decir, eso va cogiendo un discurso, pero la verdad es que el origen el origen y el motivo es lo mismo, ¿no? Que es como no me lo tomo tan en serio como para estar poniendo copas 3 meses para enmarcar en aluminio unas piezas. Me- creo que creo que hay maneras de hacer las cosas. Siempre está, aparte creo que soy un poco vago de verdad. Ah, mira, eso no hemos dicho. Pero una No, idea como siempre de buscar la manera más, o sea, la economía de medios realmente, yo qué sé, o sea, me interesa, o sea, me nace porque yo era así, vamos, no. Pero, Em,
No, sí, en relación con lo que comenta Marta, sí que aquí también en este proyecto ocurre, y ocurre en otros proyectos tuyos, esta cuestión como del caminar o del paseo como una forma también como una forma de conocimiento, ¿no? De conocimiento de la realidad, que decir que a lo largo de la historia de la literatura, del arte, siempre ha estado muy presente, ¿no? Como esa idea del caminar y Rousseau hablaba del caminar y las ensoñaciones, ¿no? Como una forma de un acceso a un conocimiento diferente. Y en este proyecto de nuevo aparece un poco esa idea, ¿no? De ir transitando como una manera de abordar la realidad desde otro punto de vista que no tiene que ver propiamente con la reflexión pura y dura tal y como la entendemos, ¿no? Y esa posición es interesante. Yo creo que aquí está muy presente y condiciona mucho determina, mejor dicho, el proyecto e incluso el medio, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, 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 soy de esa, vamos, también de esa tradición o de lo de salirse del estudio y, y ponerse más en la idea, en la vida real y contrastar las cosas con la vida real y vamos que la tradición del caminar es muy amplia, ¿no? Como manera, bueno, caminar y viajar en general, ¿no? Quizás. Porque en este caso nos metemos en otros medios de transporte que serían discutibles. Sí. Pero justo además te enfrentas en este caso, en este proyecto, con el objeto escultórico coleccionado, así como el sumo, que sería como lo opuesto a tu forma de hacer. De repente nos estamos encontrando en este proyecto que, pues lo que estabas hablando, ¿no? Todas estas informaciones confidenciales sobre dónde acaba la obra de un artista que realmente estaba él hablando desde otro lugar y con otras intenciones, ¿no? Y que de repente, pues eso, están en una finca en mitad del campo o en una casa en Roma o en una colección privada en Estados Unidos o en Sao Paulo o en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, de repente, el objeto escultórico ahí toma una densidad no solo objetual, sino también como que significa este tipo de sistema, ¿no? O sea, el sistema que a lo mejor no tenía absolutamente nada que ver con el artista y que de repente ha resignificado y reubicado todas estas piezas y ha creado como, que son las cartografías, estas que también creo que llegan como, ¿no? A cartografías absurdas que tienen que ver también y estabas diciendo ahora, ¿no? Más con un tiempo que con un espacio y que se están enfrentando a cuál es la acción del artista. Había, en esta cosa de ir rodeando yo también intentando ver cómo llegar, ¿no? A este proyecto tenía, y os contaba el otro día, ¿no? Como que estaba viendo como otros libros de otros proyectos que se habían hecho en el Museo Teiza y agarraba el de Asier Mendizábal y una de las frases que él rescata de uno de los textos de Oteiza era que y esa sí la voy a citar. Así que, dice, y es así que el lenguaje y las ideas del artista deben medirse por los acontecimientos que originan y no por lo que traducen, ¿no? Entonces creo que de repente dices, wow, estamos diciendo de lo que estamos pensando del objeto teiza, de la escultura teiza que todos podemos tener en el imaginario, a de repente lo que le estaba diciendo, lo que ha pasado con su obra y lo que tú estás activando en estos viajes. Sí, sí, O sea, totalmente. como, pues justo, es esa idea que el vacío nunca existe, además, que es que está lleno, ya no solo está lleno de todas las anécdotas que tú puedas tener de tus viajes, sino de todos estos sentidos políticos, ¿no? Que tienen que ver con un sistema, con un sistema arte, con un sistema político, con un sistema socioeconómico, o sea, con muchísimas connotaciones. Sí. Y luego hay cosas que no tienen que ver con cómo, bueno, que se escapan, ¿no? Sobre todo cuando alguien muere, pues ya su obra empieza a entrar o sea, cuando alguien muere ya ha sido importante, empieza a entrar en mercados secundarios y lo que sea, pero bueno, es verdad que a la vez Oteiza pues tiene mucha obra que se la regalaba, pues les gustaba mucho a ella y a su pareja ir a un restaurante y cada vez que se casaba una camarera les regalaba una obra y bueno, eso también son gestos, no sé si políticos, yo diría que sí, y que también han hecho que la obra haya ido a parar a unos lugares y no a otros, aunque también estén en casa del millonario. Esta cuestión de dónde va a parar la obra, ¿no? Que es interesante, que muchas veces en los discursos del arte efectivamente parece que la creación acaba en el objeto o en la pieza o en la obra creada, ¿no? Pero dónde acaba luego parece que es un tema como que no entra en el juego, ¿no?
lo estético, pero claro, no es lo mismo que una obra cabe en el despacho de un político, que en una casa, que en una, no sé, en una multinacional. Y es un factor difícil de controlar, pero en alguna ocasión esa pregunta siempre es como, parece que se la quieres hacer a los artistas, ¿no? Vale, tu obra es una obra crítica, pero te importa dónde acabe, ¿no? En este caso, en el caso de Oteiza, bueno, pues ha rastreado como estos rincones quizás más domésticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O menos, o más alejados del mundo del arte. Pero también te traslado un poco esa cuestión a ti. ¿Te preocupa dónde acaban tus proyectos, tus obras de arte? ¿Te preocupa controlarlo? No No. demasiado. No, bueno, me acuerdo que, bueno, o sea, creo que era Frances Torres que decía que no, que está el bulldozer del sistema y solo llevamos ahí como 30 centímetros de ventaja, ¿no? Y bueno, eh, acabaremos mal, seguramente. O olvidados o mal. En fin, hay como pequeños huecos, pero no. Si me pusiera a ser muy. No, no me preocupo. No me puedo permitir preocuparme demasiado. Hombre, hay ciertas cosas que no haría, ¿no? A veces digo que no a cosas concretas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Estaba intentando. Es el momento de decirlo. No sé si quiero decirlo, pero bueno, hay un cierto museo por ahí que he visto varias opciones de trabajar con ellos y no quiero trabajar con ellos. Y bueno, aquí, hombre, aquí nos pasó mucho en los años de plomo del PP. Dijimos muchas veces que no a la Bienal de Valencia, con Consuelo Ciscar y a ciertas cosas que de vez en cuando podemos permitirnos decir que no. Luego hay otras que no podemos evitarlo, ¿no? Temas relacionados con la banca o con, sí, no voy a decir marcas. Pero bueno, es muy difícil escapar. Yo no pretendo solo llevar esos 30 centímetros así de ventaja. Y otra cosa que estaba también pensando con este, bueno, de la creencia, la descreencia, ya sea en el sistema, me llamaba la atención también en el proyecto el hecho de que cuando llegabas a cada una de las localizaciones de la escultura, la forma de documentarlo era tocándolo. Esto está como un poquito como Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, Santo Tomás de Aquino como tocando de esto es verdad, esto existe, esto no existe. O sea, no sé qué componente, o sea, en esta idea de trabajar desde lo que pueda pasar, qué componente de algún tipo de una cierta fe en la acción o en existe o no No, existe. no, era creo que más como una idea de acabar de ocupar ese espacio, un poco el gesto de llegar desde aquí hasta aquí, ¿no? O sea, como de, es que me tendría que alejar mucho, pero bueno, es más un gesto de ocupar el espacio entre los dos. De hecho, antes has mencionado las brújulas Sí, y había brújulas al principio en el proyecto. O sea, era esta idea la idea era como, vale, muy bien, entiendo la idea, pero también me costó llegar a cómo lo iba a contar, cómo iba a hacer ver esos finales de esos extremos, ¿no? Y de repente como que lo del gesto de tocarlo me parecía una manera de hacer ver que había llegado con mi cuerpo hasta uno de los extremos. Otro elemento importante del proyecto es la publicación y quizás podemos dar una pequeña vuelta sobre el tema. Bueno, la publicación tiene varias particularidades. Está concebida un poco como un diario de estos viajes o de estos encuentros y con las piezas los elementos que se van configurando. Pero también tiene esta particularidad de que, bueno, pues de que el título del libro está manuscrito, ¿no? por el autor en cada uno de los casos, ¿no? Como veremos ahora. Esto surge un poco de una discusión, puede parecer una cosa como arbitraria, pero ciertamente sí que surgió una discusión de cuál era la forma que debía coger el libro, cuál debía ser su forma exterior y cómo debía materializarse, ¿no? Y en ese sentido me acuerdo que Fermín trajo una imagen de un álbum de fotos en el que alguien había escrito la palabra álbum, ¿no? Y qué decir,
se lo había apropiado, ¿no? Entonces ese gesto nos pareció que tenía sentido para dar como esta apariencia como de un álbum de recuerdos, un álbum de viajes, un álbum de fotos, en el que el autor, bueno, escribe realmente cuál es el objeto de ese viaje o de ese proyecto, ¿no? Esto, bueno, pues ha tenido sus consecuencias, buenas para nosotros y no tan buenas para Fermín, como que, bueno, pues metódicamente ha estado marcando el título en cada una de las obras, teniendo en cuenta que hemos tirado 500 ejemplares, bueno, pues ha tenido una labor todavía incompleta, esperamos que pronto la pueda terminar. Pero también el libro es un buen acompañamiento aquí, yo creo, ¿no? Es cierto que Fermín, bueno, trabaja editorialmente, entiende los proyectos artísticos también muy vinculados a la editorial y, bueno, quizás me gustaría también como que podríamos detenernos en este ámbito. Fermín, no Sí, sé. yo creo que es un proyecto, por todas estas pequeñas historias, como que llamaba mucho pues a la narrativa, a la escritura, a contar historias, situaciones, extraer descripciones de personajes. Y de hecho, de alguna manera, por el orden en el que hemos trabajado, para mí el libro ha sido como casi previo a la exposición, ¿no? Entonces, creo que la exposición está muy marcada por la forma final del libro para mí, en la selección de imágenes, en la manera bueno, cosas, lo que conté el otro día, que siempre es bueno llevar en la presentación a tu madre para que te haga una crítica desde otro lado. Y claro, hay una cosa que pasa en el libro, ¿no? Que tiene que está muy pensada en las explicaciones. Luego la exposición es más hermética y luego cuando hice la visita guiada con mi familia, pues me dijeron, claro, es que si no hubiéramos venido hay ciertas cosas que no hubiéramos entendido. Entonces, de hecho, he acabado escribiendo a mano en las paredes, por idea de Juan Pablo, la solución formal de escribir a mano con lápiz algunos de las notas a pie de página de la publicación. No sé, para mí ha sido como que ha venido antes casi o sea, bueno, evidentemente ha sido hacer el proyecto, pero luego ha empezado la formalización por la publicación, ¿no? Y también tiene esta idea un poco de caótica, acumulación, desorden, ¿no? Como cierto orden en el desorden, pero aquí, por ejemplo, se ven estos tachones, que esto lo comentábamos, ¿no? De la continua necesidad de tachar información que hemos tenido en este proyecto por no tener permisos de muchas cosas y a mí me parecía un elemento de la obra, ¿no? No era como para quitarlo, sino para dejarlo pues con toda la gente que no ha dado, que no ha contestado al permiso para aparecer o cosas que no son legales que las contemos, ¿no? Entonces están ahí también. Y sí, no sé, en general es verdad que trabajo mucho con un tipo de obras que se cuentan, ¿no? Y que incluso creo que con cierta... Esto me ha pasado siempre a la hora de hacer exposiciones y tal, que son como, a veces mis piezas son como muy pequeñas, un gesto mínimo, una tontería, y la obra como que para mí coge sentido cuando se acumulan muchos gestos pequeños, ¿no? Muchos gestos mínimos. Y entonces muchas veces he hecho estas publicaciones, muchas veces han sido una acumulación de pequeñas historias. Y entiendo entonces que vas a poder seguir, o que tienes intención, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, de actuar sobre la exposición. O sea, pueden cambiar más cosas en la expo hasta que... Ahí hemos desacralizado la escultura, estamos desacralizando también la exposición como algo congelado y presentación final. Ya.
En este caso sería complicado, la verdad, porque hemos tenido un problema de montaje como todo el rato la exposición era restar, no sumar, como que llevaba muchísimo material y era de, uff, sobra, 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 sobra. Y ahora no vería dónde meter algo, bueno, podría quitar algo y poner otra cosa, ¿no? Sería complicado, la verdad. Pero, pero bueno, sí, a mí esto de coger las exposiciones y tomarlas de otra manera sí que me interesa. Es un Lo poco que como el también viaje. es verdad, yo creo que este proyecto no. Me acuerdo un día Juan Pablo lo dijo. Me quedé con ganas de ir a visitar a una señora muy mayor de Madrid y porque ella quería que no fuera a verla hasta que no estuviera vacunada y tal. Y ya le dije, oye, no, pues me voy ahora, me voy mañana, vuelvo pasado. Y me dijo como, corta aquí y ahora es otra exposición. O sea, se me ha quedado gente y cosas que irán saliendo, creo yo. Y hay gente que voy a ir a ver por curiosidad personal. Y otro elemento del proyecto complementario es como una extensión online que hemos realizado, que ha realizado Jaime de los Ríos, que también nos acompaña en la charla y a que también voy a invitar a participar si quiere. Ya estoy. Vale, voy a compartir la pantalla. No es una pieza online que se puede contemplar a través de la web del museo. Es decir, el proyecto surge de la intención de que no hubiera solo una fundación, digamos, expositiva editorial presencial, sino que también pudiera tener una ampliación o desarrollarse en el ámbito online, y eso es lo que hemos trabajado con Jaime y de ahí su propuesta que como digo se puede ver en la web del Museo de Teiza y que tiene que ver con bueno, esta voluntad como de trazar también un itinerario a través de internet, de las redes de internet, de las diferentes imágenes de la obra de Oteiza colocadas o difundidas por 5 colecciones museísticas que contienen obra de Oteiza. Te escuchamos con un poco de ruido, Jaime, no sé muy bien. Ah, sí. Si queréis pruebo sin mis auriculares. A ver. ¿Sí? ¿Ahora me oís mejor? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Mejor. Ah, Sí, fantástico. Pues, qué bien. Y Entre quizás, bueno, mascarilla pues, puedes explicar directamente, si quieres, qué ha consistido esta intervención, este proyecto, Jaime. Claro, claro. Sí, un placer, por supuesto. Encantado de compartir con vosotros y vosotras pues este espacio y bueno, y también desde el inicio, bueno, ha sido como muy inspirador porque el trabajo de Fermín, que bueno, que muchos artistas lo tenemos interiorizado, pero es, digamos que tiene un estilo propio y a mí me gustaba, bueno, como la idea de pensarlo mucho y poder favorecer también su trabajo y bueno, pues también gracias a Juan Pablo y con varias conversaciones, pues decidimos activar un mapa que tuviese que ver con el soporte en el que se iba a exponer esta extensión del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues como que surgió la posibilidad de hablar del propio soporte de Internet. Internet es en realidad un conglomerado de cables que son a su vez rutas desde los cuales puedes trazar un mapa. Entonces, ya Fermín, que me había compartido parte del proyecto, había conseguido meterme en la cabeza este concepto de mapa y yo enseguida, pues como que, bueno, estaba ahí ronroneando. Y claro, ¿cómo se lleva un mapa en Internet? Aunque, bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe que Internet no es esta cosa que hay en la nube, así como que está formada en realidad por muchos cables, la mayoría de ellos subterráneos y muchos de ellos submarinos. Son cables que además en general pertenecen a compañías privadas, pero bueno, desde los cuales accedemos a la información. En este caso, la información de 5 espacios, 5 lugares que físicamente no siempre coinciden con el lugar de exposición de las piezas
que están, digamos, representadas. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene una serie de piezas de Oteiza en su colección, pero su página web, desde la cual podemos ver la información y las propias piezas, está ubicada en Santiago de Compostela, en unos servidores. Cuando tú accedes a la web del Museo de Bellas Artes de Bilbao, lo que estás haciendo es mandar una serie de bits de información a estos servidores en Santiago de Compostela. Entonces, lo que se ha hecho en este proyecto es trazar una ruta entre cinco instituciones, 5 colecciones, 5 obras que están repartidas por el mundo. En concreto, pues aquí hay 3, luego está aquí 2 museos, el Bellas Artes de Bilbao y el Museo de Oteiza, por supuesto, luego el Museo del Vaticano, Sheldon en Estados Unidos y el Museo de Sao Paulo. Para llegar ahí hay que mandar información a través de los cables comerciales de Internet, de manera que se traza una ruta que a su vez conforma una figura que es la que trazamos en este mapa que podemos ver ahora mismo en las pantallas que se está compartiendo, ¿no? ¿Qué es lo interesante y muy divertido del tema? Que se utilizan, para hacer estas rutas, se utilizan herramientas que utilizan, digamos, los ingenieros informáticos para verificar si tú tienes internet en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, vas trazando y se van formando rutas, pero no siempre es la misma porque hay como inteligencia en esas rutas que tiene diferentes paradas y van dirigiendo la ruta de manera diferente. Entonces, yo ahora trazo la ruta, mando con esta herramienta, digamos, esta información y me haría una forma diferente. Pero es que además esta ruta es curioso porque luego lo estaba pensando y claro, tú cuando mandas trazar esta ruta, durante medio segundo recorres esta ruta que son como 56.000 kilómetros entre estos 5 lugares. Pero lo haces solo en medio segundo. Y durante ese medio segundo, casi como a escala humana, un instante, existe eléctricamente esta figura. Y si vuelvo a mandar, existe una figura muy similar, pero no es exactamente la misma, ¿no? Entonces, bueno, bueno, resumido, es esto el proyecto y ha sido bastante divertido, desde luego para mí, vamos. Es una cosa que además está al alcance de cualquiera, porque en la web podéis ver, podéis acceder a las herramientas y lo podéis hacer desde casa. O sea, es interesante, sí. Muy bien, Jaime, pues muchas gracias por esta explicación y por sumarte a esta conversación. Bueno, ha pasado casi una hora desde que comenzamos. Quizás también es el momento de abrir un poco el turno de intervenciones. Si alguien quiere lanzar alguna cuestión o hacer alguna pregunta, puede activar su cámara y hacerla o mandarla por el chat, lo que quieran. Mientras va llegando, yo solo quería como hacer una reflexión del link del trabajo de Jaime Fermín, que es algo que Fermín ha dicho un poco que no estábamos tratando la idea de vacío, vacaciones, vagabundeo, como sea, que son más temporales. Jaime el otro día hablaba de que al final lo que estábamos viendo era cuánto dura suspendido una pieza de Oteiza en milésimas de segundo que forman esta imagen, este tránsito físico, y que al final las cartografías de Fermín son temporales. O sea, todos los mapas, incluso esos mapas que empiezan en la infancia y se terminan ahora, o las temporalidades que van entre su hija y él, que también intervienen en algunos de los dibujos. Entonces, el pensar en las cartografías, que quizás son más las cartografías de lo que unen otro tipo de parámetros que no son los físicos, son los que están componiendo, ¿no? Todos los proyectos, ¿no? Me parece muy interesante el poder también ver la idea del mapa o cómo se deshacen los mapas, ¿no? Al final, que es un tema de cómo podemos sentir el tiempo, y si el vacío a lo mejor tendría que ser, estamos hablando más de vacíos temporales, que significaría, ¿no? Más que los vacíos físicos, o igual esta imposibilidad de los vacíos. Así ya para es súper interesante el proyecto desde otro lado ha ido, o sea,
me veo muy reflejado en tu manera de haber pensado estos mapas y haberte ido también como primero a lugares, a cosas que se montan en tu cabeza, a recorridos y también esta cosa otra vez como periférica de haber acabado en Canet del Mar. ¿Era Canet del Mar? El de Sí, sí, el sí. servidor del Museo Triza y bueno, nunca pensé que íbamos a acabar que íbamos a pasar por Canet del Mar. Ya nosotros Está yo muy ni lo bien. sabía, vamos. Ni lo ¿Eh? sabía. Ah, ¿alguna pregunta? Hablando de las periferias, yo sí que quería preguntarte, Fermín, esta cuestión como de ese lugar periférico dentro del mundo del arte que ocupas, que es interesante, ¿no? Por un lado es como excéntrico, pero por otro lado lo que vas viendo en relación con el mundo del arte es que todo el mundo como desde fuera, pero también desde el propio mundo del arte, del propio mundo de los artistas, ¿no? Todo el mundo, de alguna manera, o los artistas que se han acercado a este proyecto ya tienen asumidos que, bueno, que vas a hacer algo desde otro lugar, desde otra lógica, que tiene que ver con un modo particular que otros artistas no comparten, pero que agradece mucho esa diferencia, ¿no? Y es interesante cómo se aprecia y cómo esta aparentemente excentricidad, bueno, pues yo creo que viene como muy bien, ¿no? Es decir, que de repente adquiere también como una cierta centralidad, ¿no? No sé si lo estoy explicando muy bien, pero es un poco como trasladarte esta cuestión, ¿cómo mantienes esa posición? ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Por qué llegas hasta ahí? Y por qué decides en un momento cómo trabajar desde ese lugar, ¿no? No solo en relación a este proyecto, sino en general. Bueno, yo, fíjate, a mí me pasa una cosa que es que no me veo nada, no me veo tan periférico ni tan, quiero decir, cuando miro referentes de artistas que me gustan, no son nada, yo qué sé, decir Jericho Banda, bueno, igual no es Jeff Koons, evidentemente, pero tampoco es una cosa de que es que me gustan los fanzines de los años 80, o sea, yo me siento en diálogo con gente, bueno, por decirlo mega obvio, Francis Alice, ¿no? Que volvió por el caminar y pues es como, bueno, pues hay algo más, no mainstream, ¿no? Pero bueno, en el mundo del arte sí que creo que, no lo sé, bueno, en fin, no sé, de todas maneras es una cosa totalmente orgánica, intuitiva y no hay ningún tipo de... me he ido situando respecto a lo que veo y a lo que me gusta pero vamos, ya te digo, creo que no hay, son todos mis referentes, es verdad que no son, a veces me siento un poco raro en mi contexto, como nunca he tenido del todo, cuando estaba en Valencia, lo que aquí había no me cuadraba y me sentía más parte del contexto Barcelona. Luego cambió y bueno, no sé, como que no me veo tampoco del todo en ningún lado, pero vamos, tampoco porque crea que haga nada excesivamente raro, vamos, no. Igual es como que no me veo exactamente en un contexto, no sé, pero vamos, no, creo que no soy tan periférico. No sé si he respondido. Sí, pues aprovechamos ahí una pregunta de Txiber Urtasun, nuestra compañera, que ha lanzado en el chat, que plantea que dentro de las actividades se ha planteado un paseo situacionista entre las esculturas de Pamplona, que por cierto será el 31 de julio y que está abierto a las inscripciones. Y Aitziber pregunta, ¿el caminar como acción artística entre obra pública es una práctica que Fermín realiza habitualmente en otras ciudades? Valencia, por ejemplo, tiene una representación muy extensa de escultura pública. ¿Lo realizas ahí? No. He hecho otros trabajos sobre el caminar en la calle, pero no, es la única vez, no me va demasiado el metaarte, he de decir, ¿no? Aquí he sido un poco estaba ahí una frontera rara, pero bueno, estoy un poco más metaartístico, ¿no? Con este proyecto. Pero en general no, lo que sí he hecho ha sido pues viajar sin tocar puertas,
con lo que implica de interacción con los otros, viajar sin tocar puertas y sin decirle a nadie que soy un artista que no puede tocar puertas, con lo cual a veces de repente me quedaba atrapado en una cafetería 3 horas o luego no me bajaba en la estación de tren que yo quería porque nadie bajaba. He hecho el proyecto de las piscinas, de viajar de piscina en piscina, que o sea, hay ciertos trabajos que sí que muchas veces he recuperado la cosa esta de la psicogeografía y de salirnos de los caminos mediante una serie de reglas, ¿no? Lo cual tampoco es nada outsider, creo yo. Pero bueno, eso, aquí no lo he hecho, lo de caminar entre los oteizas que hay en Valencia, por ejemplo. ¿Alguna más? Bueno, pues si os parece lo podemos dejar aquí y nada, pues por nuestra parte agradecer de nuevo vuestra participación y la de todos las personas que nos han seguido hoy. Como comentamos, editaremos esta conversación y la colgaremos en nuestro canal de YouTube, que estará disponible como dentro de unas semanas. Así que muchas gracias, Fermín, gracias Marta, gracias Jaime y gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Sí, gracias a vosotros también. Muchas gracias, Juan Pablo. Y abrazos a todas. Chao. Bueno, hasta pronto. Gracias, Sabor. Chao, chao.